tardes, bienvenidos con esta... Don José María no quiere que la llamemos conferencia, él prefiere charla. Bueno, pues con esta charla terminaremos por este curso en el aula de actualidad, luego ya lo volveremos a retomar para octubre. Y realmente concluir, es curioso, estoy mirando, pero ¿cómo se llama? La concurrencia. No, la que propuso la conferencia. Ah, sí está. Vale. Vale, sí está. Es que propuso la conferencia y el conferenciante. Entonces, aquí tenemos al conferenciante que nos va a dar la conferencia, pero no la veía, digo, a ver si era responsable. No está al final. Bueno, don José María es el delegado de misiones de la Diócesis de Madrid desde hace varios años. Es párroco en Madrid, en la parroquia del Sagrado Corazón, y tiene la desgracia de ser de mi curso. Nos conocemos desde que él casi usaba pantalón corto. No es verdad, mucho pero por ahí. Así que ha cedido gustoso hablarnos de la Madre Teresa de Calcuta, que como sabéis va a ser canonizada, la Beata Teresa, que va a ser canonizada el próximo mes de septiembre. Él coordina a los sacerdotes que están vinculados con la espiritualidad de las misioneras de la caridad, Madre Teresa, que el nombre son Movimiento Corpus. Pero eso os lo explicará él, supongo. Y yo ya os dejo que él hable. Vamos. Vale, iremos poniendo en el pasillo. Es que el sitio es pequeño. Buenas tardes. Es muy bueno que conozcan ustedes quién ha debido pedir que se dé esta conferencia y quién es el conferenciante. ¿Por qué? Porque si alguien tiene la culpa de defraudarles es ella, por haber pensado en mí. Y es ella culpable. Yo no la conozco de nada, pero mira, allá ella por haber dado nombres que luego puede ser que no seamos lo que se desea. Voy a apagar el móvil. No voy a usar la silla porque si no veo a la gente. Lo ven en manos. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver. De Madre Teresa se puede decir muchas cosas y se pueden explicar de varias formas, ¿no? Pero a mí se me había ocurrido, no sé si es la más acertada, ya que estamos en el año de la misericordia, decir, bueno, el Papa Francisco nos ha pedido que miremos a Cristo, que es el rostro de la misericordia, y el Papa Francisco nos ha pedido a los cristianos que repasemos, repensemos las obras de misericordia. ¿Cómo vivir las obras de misericordia? Aquí, en Torrelodones. Bueno, yo no, en Torrelodones yo no, pero ustedes. Cada uno en su sitio, cómo vivir las obras de misericordia. Y entonces a mí se me ha ocurrido que a lo mejor una fórmula que puede servirnos para entender la espiritualidad de la Madre Teresa es cómo ella vivió las obras de misericordia en su vida. Cómo ella hizo de las obras de misericordia su propia forma de vivir. ¿Vale? Misioneras de la caridad. La Madre Teresa es una religiosa albanesa que nace en el año 1910 y decide consagrar su vida a Jesucristo desde muy pequeña, porque descubre que en su corazoncito de 5 años, cuando hace la primera comunión, tenía 5 años, ahí, ese día que hace la primera comunión, ella le dijo al Señor, Señor, yo quiero ser
capaz de hablar de ti a quienes no te conocen. Con eso se va luego forjando en su vida, cuando cumple los 18 años, que es cuando ella pide unirse a alguna congregación religiosa. Su párroco es jesuita, es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, allí de su pueblo, que es Skopje, y allí el párroco le dice, pues te voy a llevar yo a unas monjas que te van a hacer dar a conocer a Jesucristo. Y la lleva a Irlanda. Ella no sabía inglés, ella nunca había oído hablar de esas monjas, ella no sabía nada, pero se fía del párroco. Fiaros de vuestro párroco. Don Enrique es muy bueno y don Miguel Antonio es de mi curso, no puedo hablar mal. Con lo cual, fiaros de vuestro párroco, de vuestros sacerdotes. Y ella coge con una compañera suya el tren y se van a Irlanda, a los 18 años. Y así se incorpora en las religiosas de la Bienaventurada Virgen María. En España son conocidas por las irlandesas. Los colegios de las irlandesas son esas monjas, ¿vale? Las irlandesas. Bueno, que se dedican a la enseñanza. Ella llega allí a ese convento a principio de curso, está 4 meses aprendiendo inglés y aprendiendo qué son esas monjas a las que nunca había visto y de las que nunca había tenido ninguna referencia. Y a los 4 meses la mandan para Calcuta. Entonces no era como ahora, estamos hablando del año 1928, porque era cuando tenía 18 años. Si nace en el 10, el 28 hace los 18. Entonces, el 28 se va a Calcuta. Claro, no había aviones. Entonces no se viajaba en avión, se viajaba en barco. Y tardó 6 meses, 6 meses hasta llegar a Calcuta. Cuando se iban entonces los misioneros, se iban sin billete de vuelta, o sea, de verdad, se iban, nunca pensarían en volver. Luego, los que vivieron tanto como la Madre Teresa ya descubrieron que había aviones y tenían más facilidad. Pero fijaros una cosa, la última vez que vio Madre Teresa a su madre fue el día que salió de Skopje para irse a las irlandesas, con 18 años. Nunca más pudo volver a Albania. Primero porque entonces los misioneros se iban para siempre, y segundo porque cuando ya podían viajar de vuelta, Albania era un país comunista en el que no permitían la entrada de religiosos, y por lo tanto nunca más volvió a ver a su madre. Tenían relación por carta. Y a su hermana, una de sus hermanas, que se quedó con su madre cuidándolo. Sí conoció, sí estuvo con su hermano, que se trasladó a vivir a Italia. Bueno, pues esto es un poco. Y llega a Italia, y llega a la India, a Calcuta. Y entonces allí trabaja, empieza a formarse como novicia, de las irlandesas, de las Bienaventuradas Virgen María. Y ella, pues, se va formando en la espiritualidad, se va formando en el idioma de los indios, habla perfectamente el bengalí, tan perfectamente que por lo visto los mismos bengalíes pensaban que era de ellos, era india, de lo bien que lo hablaban, y entonces, bueno, y sigue formándose, hace los votos temporales, hace los votos perpetuos, ya es una religiosa irlandesa con todo derecho. Se le nombra directora del colegio donde ella da clases de historia y de bengalí. Son niñas de posición buena dentro del colegio, ¿vale? Es un internado. Y llega el día 10 de septiembre, no es el 10, el 5 es cuando ella muere, y ahora se me ha ido el santo al cielo la fecha exacta. El 10 de septiembre, es el 10 de septiembre. El 10 de septiembre ella va a hacer ejercicios espirituales, es el año 46, 1946, va a hacer ejercicios espirituales a una casa de retiros que tienen los jesuitas, que está en Darjeeling, que está al norte de Calcuta. Va a coger el tren para irse a hacer ejercicios, y ahí la Madre Teresa recibe una iluminación que se manifiesta en unas palabras de Jesús. Escucha en su corazón que Jesús le dice algo que ella ha oído 50.000 veces. Y es, tengo sed.
tengo sed. Que son palabras de Jesús en la cruz, ¿os acordáis? ¿No? Iba a mirar si aquí hay una cruz, pero no, ahí está. En la cruz. Jesús en la cruz dice, tengo sed. La Madre Teresa eso lo había oído muchas veces, lo había leído en la Sagrada Escritura. Sin embargo, en ese momento a ella se le quemaron todos los esquemas. Y de repente descubrió que esas palabras, esas dos palabras que el Señor le está diciendo, para ella tienen un significado muy profundo. Y le está pidiendo a la Madre Teresa que sacie su sed. Porque la sed de Jesús es sed de amor. Y Jesús le está pidiendo que le acerque almas de aquellos que no le aman para saciar esa sed que tiene en el momento de la cruz. Y eso le va a cambiar la vida. Esos ejercicios espirituales, estamos hablando del año 46, esos ejercicios espirituales los hace en un continuo diálogo con Dios. Ustedes conocen a Santa Faustina Kowalska, han oído hablar de ella. En el año de la misericordia todos hablamos de Santa Faustina Kowalska porque es la promotora de la divina misericordia, ¿no? Bueno, pues a mí lo que tiene Santa Faustina Kowalska me pone un poco nervioso porque es que no paraba de hablar con Dios, está todo el día hablando con Dios. A mí me ponían, pues yo digo, Señor, unos tantos y otros tampoco. Con la Madre Teresa es verdad que no es así. La Madre Teresa habla con Dios durante 3 años con cierta habilidad, familiaridad, ¿vale? Con cierta habitualidad. Y al cabo de 3 años el Señor nunca más le vuelve a dirigir la palabra y empieza para ella lo que se llama la noche oscura. Que han oído, cuando el padre Bryan, que es el postulador de la causa de canonización de la Madre Teresa, escribe el libro que escribió sobre la noche oscura de la Madre Teresa, yo me enteré por el telediario. Y el telediario dice, se ha descubierto que la Madre Teresa no tenía fe. Bueno, pues eso es una barbaridad. Yo me quedé y dije, Dios mío, ¿ahora qué hago? Entonces empecé a leer y me pregunté y hablé con el padre Bryan y me dice, qué tontería, ¿cómo que no tiene fe? Tiene más fe que nosotros. Dejó de tener sentimientos de fe. Ella dejó de tener sentimientos de amor afectivo, pero tenía convencimiento. Dios la amaba, ¿vale? Eso es la noche oscura. Bueno, pues entonces, Madre Teresa está en sus ejercicios espirituales muy intensamente metida en el corazón de Cristo y recibe muchos mensajes del Señor que se van alargando a lo largo de 3 años. Ella se lo comenta a nadie, se lo comenta menos a una persona, a un padre jesuita que es su director espiritual. Segunda, he dicho, haced caso a vuestros sacerdotes. Segunda, tener dirección espiritual. Eso es muy bueno, es muy útil, nos ayuda mogollón. Entonces, 2 recomendaciones he dicho. Dirección espiritual. ¿Por qué? Porque le orientaron. El pobre padre director espiritual está un poco asustado, porque dice, ¿y ahora qué le digo yo a esta monja que dice que habla con Dios? ¿Y yo qué le digo? Entonces, le intentó prohibir hablar con Dios, pero ella obedecía y dice, pero padre, es que Dios no me hace caso, es que ni me ama. No lo veía, ¿vale? Son voces que tengo. Bueno, decide entonces el sacerdote decírselo al obispo de Calcuta, al arzobispo de Calcuta, el arzobispo de Calcuta la coge. Bueno, esto concluye, estamos en el año 46 cuando empieza con esto, esto concluye el año 50. El año 1950 es cuando el arzobispo de Calcuta le dice, acepto, tienes toda la razón, vamos a comenzar una nueva congregación, que se llamará Misioneras de la Caridad, que son, como todos saben, las que van vestidas con sari. Son fácilmente reconocibles por su sari. Algunas personas dicen, hombre, qué sari más bonito, ¿verdad? Es blanco y azul, como la Virgen. Blanco, la pureza, el azul, la... Mentira. Ese es el sari que llevaban los barrenderos en Calcuta en la época de la Madre Teresa. Y la Madre Teresa, cuando fue a elegir un sari para sus monjas, primero vio que era el más barato y tenía que ser muy barato para poder empezar. Segundo, era el que llevaba a la gente que más despreciada parecía por su profesión. Y dice, yo quiero el sari de los barrenderos. Ahora ya luego lo aplicamos, hombre, qué casualidad, es blanco con la línea azul. Pues mira, esto es lo que así, ¿no? Ya está. Pero así comenzó la historia del sari. Bueno, entonces,
Y así empieza una historia muy bonita de la Madre Teresa, con su noche oscura, pero con unos convencimientos muy profundos en su corazón de que lo que estaba haciendo era de Dios y no era de ella, y hace una gran obra, que hoy muchas veces es admirada por su labor social. Pero las misioneras de la caridad fundadas por la Madre Teresa son profundamente contemplativas. Se levantan a las 5:20 todos los días del año, en cualquier sitio del mundo donde están, para rezar. ¿Vale? Y son profundamente contemplativas. La Madre Teresa decía: yo admiro y valoro mucho a las trabajadoras sociales. Pero nosotras no somos trabajadoras sociales, nosotras somos esposas de Cristo, enamoradas de nuestro Señor, que saciamos la sed de Cristo saciando la sed de aquellos en los que Cristo está presente, los pobres. ¿Vale? Bueno, entonces por eso en ella, en su vida, se puede reflejar muy bien y puede quedar reflejado muy bonito las obras de misericordia, que como ustedes todos saben, son 14. ¿No? 7 espirituales, 7 corporales. 14 obras de misericordia. Si vemos las corporales, vemos que la primera es dar de comer al hambriento. Dar de comer al hambriento. Y Madre Teresa decía: alimentamos al hambriento no solo con pan, sino con la palabra de Dios. Es siempre el propio Cristo quien nos dice: tuve hambre, pero no solo de pan, sino de la paz que nace de un corazón puro. El pan, ellas dan de alimentar. En Madrid tiene un comedor, ustedes a lo mejor lo han visto, debajo del viaducto tenían el comedor hasta hace muy poquito, ya se tuvo que cerrar y ahora lo tienen en Vallecas, en la calle Diligencia. Tiene un comedor donde se da de comer a más de 350 personas diarias. Dar de comer al hambriento. Pero fíjense una cosa, dar de comer, como acabo de leer, para la Madre Teresa no es simplemente dar un mendrugo de pan, es dar amor. Es dar amor, ¿vale? Hay hambre de amor. Para la Madre Teresa, la persona más pobre no es el que no tiene que comer, sino el que no se siente amado. Esa es la persona más pobre, más triste. Cuando fundó en Australia, Australia es un país muy rico, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir yo que ustedes no sepan? Es un país muy rico. Cuando ella se iba de Australia, ya después de haber fundado la primera casa, se le ocurrió decir a la pobre: qué pena me da Australia, nunca había visto tanta pobreza. Y le sentó fatal a los australianos. O sea, una monja que viene de Calcuta, que da asco verlo, ahora dice que nosotros somos los más pobres. Y dijo la Madre Teresa: nunca había visto tanta tristeza y tanta falta de amor como he visto en Australia. El mayor nivel de suicidios en ese momento estaba en Australia. Saben que en Australia el gobierno paga a los chicos de 18 años para que se independicen y puedan comprarse una casa y así separarse de su familia. Pues eso es un signo, ¿vale? Bueno, pues para Madre Teresa la mayor necesidad del hombre, la mayor hambre no es la del pan, es la del amor. Por eso cuando ella dice: alimentamos al hambriento no solo con pan, sino con la palabra de Dios y con la paz del amor de Dios. Eso es lo que tenemos, eso es lo que tienen. Y por eso en el comedor de la Madre Teresa lo primero que se hace es leer la palabra de Dios. Uno ve ahí a todos los pobres mendigos que huelen mal, que están en una situación terrible, y todos los días lo primero que se hace es leer la palabra de Dios. Y se comenta. Es verdad que eso de comentarlo tiene sus peligros, porque lo comenta uno cuando va, pero de repente lo comentan también todos los pobres, y a veces dicen verdaderas cosas. Yo les cuento una anécdota. Una vez diciendo misa, porque los domingos no se lee la palabra de Dios, sino que se celebra la misa. Entonces estaba yo celebrando la misa un domingo en ese ambiente, y dije: tonto de mí, yo era más joven. Dije: venga, peticiones libres. El que quiera que pida. Y una pobre mujer que trabaja en la calle dice: Señor, mándame trabajo esta noche para ver si yo puedo sacar algo de dinerito, que si no, no podré vivir mañana.
Dije, nunca más vuelvo a decir que pidan lo que digan, porque claro, esto ya pedir esto es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, entonces, dar de comer al hambriento en muchísimos sitios, y además les voy a contar, en Etiopía, de las cosas que a mí me impresionaba, nos levantábamos a las 6 de la mañana y ya en el jardín de las casas de las hermanas había como 2000 personas sentadas en fila india esperando a recibir su comida, que la recibían en sacos asquerosos, les echábamos ahí la herida, se la llevaban. No se les oía, se notaba que no eran españoles. Y estaban allí en silencio los 2000 personas sentaditas así. Bueno, eso impresiona, ¿verdad? 2000 personas a las que vas echando la comida. Y si yo les digo que a mí me emocionaba cada vez que venía un cura a pedir la comida. Porque en Etiopía los curas no tienen comida a veces para comer. Y se ponían en la cola con todos, a pedir. A mí eso me emocionaba. Cuando yo veía a un sacerdote que van con su sotana, su gorrito, y van con su saco, me impresionaba muchísimo, les daba un abrazo. Y las misioneras de la caridad dan pan a mucha gente, alimentan a muchos. Es que yo me puedo enrollar muchísimo. Voy a quitarme esto. He visto ahí en el cartel de fuera, dice, aproximadamente 1 hora. Y voy por la primera. Dar de beber al sediento. Dar de beber al sediento. Segunda obra de misericordia. Quitamos la sed del sediento no solo con agua, sino también con conocimiento, con paz, con verdad, con justicia y con amor. Porque es siempre el propio Cristo quien dice, tuve sed, no solo de agua, sino de la paz que sacia la enardecida sed de la pasión por la guerra. La sed. En tantísimos sitios donde no hay agua, las misioneras de la caridad son las que distribuyen agua limpia. Es verdad que no siempre lo consiguen, pero porque hay que ver que donde hay las aguas que a veces se beben, pero la sed, pero no solamente sed de agua. Y además para ellas, yo cuando estoy con ellas siempre digo, si me quiero ganar su amistad, allí donde voy, les tengo que hablar de la sed, les encanta que les hable de la sed. ¿Por qué? Porque su lema es, tengo sed. Lo que a ellas, su vocación es saciar la sed de Cristo. Entonces en todos los Cristos que ven en sus casas ponen letrero, tengo sed, en todos. Entonces cuando yo quiero ganarme la amistad de ellas, digo, vamos a hablar, como busca la cierva corrientes de agua, así. Entonces ya abren los ojos y te van, el agua. Para ellas, la sed es signo de la necesidad que tiene el hombre de Dios. Y el padre Joseph Lanford, que es el fundador de los Padres Misioneros de la Caridad, el primer sacerdote perteneciente a la familia religiosa de los misioneros de la caridad, el padre Joseph Lanford explicaba, era muy amigo de la Madre Teresa, explicaba, la Madre Teresa, cuando oye la palabra tengo sed, está oyendo a Jesús diciéndole, mi necesidad de tu amor es tal que si no me lo das, yo puedo morir. Porque el que no tiene agua muere. Podemos estar mucho tiempo sin comer, pero sin beber morimos. Cuando Jesús expresa tengo sed, está realmente diciendo, sí, no os importa sentaros en el suelo, pues ahí está. Realmente está diciendo, mi vida sin ti no puede ser. Te quiero y te necesito tanto que tengo verdadera sed de ti. Por eso para ellas tiene una especial sensibilidad hacia los sedientos, porque es el signo de estar con aquellos que más sufren, ¿no? Con aquellos que se están muriendo, porque el que tiene sed no puede vivir. Tercera obra de misericordia. ¿Me puedo poner las gafas? Porque no veo ni todo. Visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos. Atendemos al enfermo no solo en su cuerpo, sino en su alma y en su mente. Y decía Madre Teresa, la mayor enfermedad en nuestros tiempos no es la lepra, ni es la tuberculosis, sino la sensación de no ser queridos, ni atendidos por nadie, de estar abandonados por todos. El mayor mal
es la falta de amor y de caridad, la terrible indiferencia hacia los que son víctimas de la explotación, de la corrupción, la pobreza y la enfermedad. El amor debe construirse sobre el sacrificio. Debemos dar hasta que duela. Esto fastidia bastante, pero debemos dar hasta que duela. ¿Sabéis que en los hospitales hay mucha gente a quien nadie va a ver? Podríais ir a visitarles, o tal vez simplemente tengáis que escribir una postal a alguien, leerle el periódico a una persona ciega, llevar un cubo de agua a la madre que está enferma en casa. Insignificancias, no busquéis cosas grandes, pequeñas cosas, pero hechas con un gran amor. Visitar a los enfermos. Estuve enfermo y vinisteis a verme. ¿Sabéis? Así es como empezó la Madre Teresa a recoger a la gente de la calle. En Calcuta, si alguno ha estado, sabe de qué hablo. Yo, para mí, a Calcuta es lo más asqueroso que yo he visto en mi vida. Lo asqueroso de polución humana, sucia. Yo ahí es donde entendí una cosa que yo no sabía, que me parecía una cursilada que decían los españoles, que es la contaminación acústica. Ustedes han oído hablar. La contaminación, yo me parecía una tontería la contaminación. ¿Qué es eso de contaminación acústica? Cuando uno está en Calcuta y descubre lo que es la contaminación, es que es un ruido continuo. Vas por la calle y cuando llegas a tu casa dices, ay, si hay silencio, si no hay ruido, si se puede estar normal, porque es terrible. Bueno, la Madre Teresa empezó su obra enseñando a los niños, reunía a los niños debajo de un árbol y se empezó enseñando matemáticas a niños de la calle. Pero de repente se encuentra con un pobre que está muriéndose. Y entonces le limpia los labios, le limpia la frente, le quita el sudor. Y aquel hombre le dice, madre, yo he vivido todos los años de mi vida como un perro, y usted va a hacer que yo muera como si fuera un ángel. Y así descubrió ella que ella tenía que hacer algo. Entonces no construyó nada, consiguió que le regalaran un santuario hindú del rey Kali. Y entonces le regalaron ese santuario y ahí construyó Kaligan, que es la casa del moribundo. Y ahí uno va y se encuentra a 50 moribundos de la calle. Es gente, en Calcuta hay gente que nace en la calle y muere en la calle sin haber conocido nunca un techo. Nunca. Y ahí vas por la calle y ves cómo se están duchando debajo de una fuente, con mucho pudor, porque es impresionante qué pudorosos son, para que no haya ningún tipo de cosa obscena. Pero en la calle, ¿vale? Bueno, pues entonces la Madre Teresa empezó a recoger a los enfermos que estaban en esa situación. Y uno dice, pero no los cura, no, porque no son enfermeras ni son médicos, a veces no tienen ni medicinas. Pero es muy bonito cuando uno de esos enfermos está muriendo, de repente las monjas de la Madre Teresa llaman a un voluntario y dicen, tú aquí, junto a él. Dice, ¿y qué hago? Está. Dice, lo que no podemos consentir es que se muera alguien solo. Cógele de la mano, límpiale la frente. No le puedes hablar porque no entiende el español ni entiende el inglés siquiera. Y tú no hablas el bengalí, pues no puedes decirle nada. Pero que esa persona que se está muriendo sienta que hay alguien que está junto a él, cogiéndole la mano, tocándole la frente, diciéndole cosas en el oído aunque no las entienda. Y cuando se muera, se habrá muerto con alguien. Es impresionante, ¿eh? Hay una fotografía espectacular de la Madre Teresa, no, de una misionera de la caridad, a lo mejor la conocen, en la que ella está en un sitio, ha coincidido que está recogiendo a un hombre que está en la casa de la Madre Teresa, en Kaligan, está recogiendo a un hombre que está tumbado en el suelo, lo está levantando y pone arriba un letrero que dice The Body of Christ, el cuerpo de Cristo. La Madre Teresa dice, los sacerdotes tocan a Cristo durante la misa. Yo lo toco todo el día, porque en la misa lo tengo yo. Y en mi trabajo toco a Cristo en los enfermos. El cuerpo de Cristo. Los enfermos, visitar a los enfermos. Podría contarles 50 anécdotas, pero no puede ser. Porque ahí está el padre Enrique, que es muy bueno, pero claro, me mira diciendo, oye, no te pases. La siguiente... Me tengo que meter con alguien. La siguiente, vestir al desnudo. Vestimos al desnudo, dice Madre Teresa, no solo con ropas, sino también con dignidad humana. Es siempre el Cristo quien me dice, estaba desnudo, carecía no de ropa, sino de la bella dignidad de los hombres y las mujeres hacia sus cuerpos. En cuanto a son palabras de Madre Teresa todo esto, ¿vale? En cuanto a la desnudez,
Jesús dice, estaba desnudo y me vestisteis. Hay mucha gente en países muy, muy fríos que es tan pobre que no tiene ni ropa y por ello han muerto congelada. Pero existe una desnudez aún peor, esa pérdida de dignidad humana, la pérdida de esa hermosa virtud, la pureza. Puedes compartir con ellos, rezar con ellos, hacer sacrificios y proteger tu propia pureza, de modo que su alegría siga llenándote siempre. Vestir al desnudo. Evidentemente existe la obra de misericordia material, dar ropa al desnudo. Y de hecho, pues los roperos, aquí tienen ustedes roperos, que ahora no existe porque están de obras y entonces lo han tenido que cerrar, pero existe un ropero, eso es importante. La Madre Teresa, además de vestir a montones de niños, es impresionante, lo de los niños en las casas de la Madre Teresa es impresionante, van todos igual vestidos, son muy divertidos, porque les hacen trajes que parecen, los hacen todos a mano y son todos iguales, ¿no? Al final no sabes si es niño o niña, van todos iguales vestidos, y, con falditas y con eso, tal. Vestir al desnudo, pero sobre todo vestir al desnudo de su indignidad, hacer que la gente se sienta importante, hacer que la persona que no tiene nada sepa que es digna. Fíjense, ¿saben? Esto es lo que las monjas en Japón lo pasan muy mal, las hermanas de la Madre Teresa, las misioneras de la caridad, porque en Japón la virtud más importante, ¿saben cuál es? La honradez, el honor, más que la honradez, el honor. Así como nosotros en el Evangelio aprendemos que es la caridad, en Japón es el honor. No entienden la caridad. ¿Por qué? Porque el que ha perdido el honor no es digno de vida. Y las hermanas se dedican a estar con esos, para ayudarles a que recuperen la dignidad. No lo entienden, dicen que se mueran. Si ha perdido el honor, que se mueran. Y ellas cogen a la persona y hacen que se sienta querida, que valga la pena vivir. Que valga la pena saberse, hacerles descubrir a cada persona con la que están que su vida tiene valor, porque es valor, es amable no solo para Dios, sino para los hombres. Y eso es muy importante. En Rumanía, las hermanas tenían 3 casas dedicadas a niños con lesión cerebral. Con lesión cerebral, eran terribles, eran unas casas en las que don Jesús Vidal, que es rector del Seminario de Madrid, me lo llevé una vez a Rumanía, a esa casa, la primera vez que él fue, el pobrecito, esto no se lo digas tú a él, se muere de vergüenza. Cuando le llevé, entonces estaban todos los niños durmiendo, los niños eran tíos de 18 y 20 años, pero todos con unas deficiencias físicas y psiquiátricas graves, atrofiadas, era tremendo. Yo ya lo conocía muy bien y no me esto, pero entonces estábamos allí en el salón esperando a que se despertaran, era la hora de la siesta, y entonces se despiertan y empiezan a salir de todas las habitaciones, empiezan a salir niños. Yo había puesto música de villancicos, era Navidad, villancicos españoles de estos estilos gitanos, ¿no? Pero mira cómo beben los peces, entonces todos los niños salían, y entonces iba poniendo el pobre Jesús así diciendo, ¿y ahora qué hago yo? Y digo, tú, dales la mano, son buenísimos. Hacer que se sientan que son gente importante. Eso es lo que es precioso para esta gente, ¿no? Gente que por sí misma no podría vivir ni 3 días, pero son importantes. Por ellos a Cristo ha muerto. Siguiente, obra de misericordia. Dar posada al peregrino. Hospedamos al peregrino no solo con un techo, sino con un corazón que les entiende, que les arropa, que les ama. Dice Madre Teresa, ser un vagabundo no significa solo carecer de una habitación hecha de ladrillos. También es ser rechazado, indeseado, no amado, desatendido, desechado. Los desechados de la sociedad. Hay mucha gente así en Nueva York, en Londres, en todas esas grandes ciudades europeas. No tienen más que unos periódicos para cobijarse, ahí tendidos. Por eso pienso que hay que empezar por amar en el propio hogar. Cuando hayamos aprendido a amar con el amor que duele, seremos capaces de ese amor y nuestros ojos se abrirán y veremos sus necesidades. Porque es siempre Cristo quien dice, no tenía hogar, pero no por no carecer
no por carecer de un refugio hecho de ladrillos, sino de un corazón que me acoja con amor. Acoger con amor. Esto de la... En Etiopía yo he visto como bebés, los padres, cuando no pueden mantener a los niños, esto es muy fuerte, cuando no pueden mantener a los bebés, se los envuelven muy bien, les ponen como en de ropa y de telas, ¿verdad? Y los tiran por el muro de la casa de las hermanas, ¿no? ¡Chas! Y se van. Y las hermanas lo saben y los cogen. No les pasa nada porque les tienen les han puesto así, ¿verdad? Pero claro, eso es un acto de amor por los padres. Saben que ellos no les van a poder alimentar, que ellos no les van a poder dar las medicinas cuando estén enfermos. Saben que esas religiosas van a cuidar con amor de ellos. Entonces, los tiran y se van. ¿Por qué? Porque si se lo entregan a las hermanas no lo admiten. Las hermanas no admiten. Porque las hermanas dicen, tú no tienes nada, pero tienes amor por tus hijos. Y yo no puedo suplir al amor de una madre o de un padre. Quédatelo tú y yo te daré de comer, yo te daré de la ropa. Y así lo hacen, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Me acuerdo de un chaval que estaba temporalmente en una de sus casas, era en Zimbabue, estaban en una de sus casas, un chavalín, como tú. Y de repente le decimos, bueno, vamos a ver a tus padres. Y se puso mal. Y ya cambió la cara, ya no. Dice, entonces ya no volvemos más a esta casa. Evidentemente, no volvía. Las hermanas querían que estuviera con sus padres, que sus padres le cuidaran, que sus padres le amaran. Ellas les llevaban la comida todos los días, pero que estuviera... Claro, en la casa de las hermanas, ¿qué pasa? Que ese chico tenía 50 chicos como él, eso pasaba pipa, claro, y estaba muy divertido, pero eso es dar cobijo a los que no lo tienen, ¿verdad? Dar posada al peregrino. Más, obras de misericordia. Quedan 2 corporales. Visitar a los presos. Visitar a los presos. Bueno, para empezar sí que visitan a los presos, porque van a las cárceles. En muchos sitios van a las cárceles a visitarles, ¿vale? Y a llevarles esperanza. Os voy a contar una anécdota. En Rumanía, a mí me impresionó. De repente el sábado me llevan y me dicen, padre, vamos al manicomio. En España ya no existen manicomios. Existen eso que en algunas plantas así en La Paz y tal, pero que es una cosa temporal. Y ahí es un manicomio. Entramos en la finca y vamos en el coche, era espectacular. A mí me entró un... Vamos, de hecho, la primera vez que fui, llevé a una chica rumana que vivía en España y que en esa casualmente estaba en Rumanía y dije, venga, te vienes conmigo. Y nada más entrar, ella rumana, estábamos en Rumanía, nada más entrar en el manicomio, en el coche, me agarra del brazo y me dice, padre, no me suelten ni hablar, porque era realmente terrible. Subías en el coche hacia la casa, era un jardín enorme, y todos, los locos, corriendo como locos detrás de nosotros. Y dices, Dios mío, y estos, y todos corriendo, y uno desnudo, y el otro haciendo pis en un árbol, y el otro, era una cosa, era esperpéntico. Y cuando bajamos del coche, lo que querían era darnos besos. Y nos besaban, nos abrazaban todos ahí. La gran mayoría de las personas que hay allí son ortodoxas, porque Rumanía es un país ortodoxo. Las monjas son las únicas cristianas que van todos los sábados a celebrar con ellos la liturgia de la palabra, con los ortodoxos y con los católicos que haya. Y una vez al mes se hacen acompañar de un sacerdote católico para que celebre la misa. Y una vez al año, mejor dicho 2, en Navidades y en Pascua, llevan a un sacerdote ortodoxo y le organizan la capilla y todo eso para que él celebre la misa para los ortodoxos. Son ellas las que visitan esa casa para atender a esos locos. No es una cárcel, pero se parece bastante, ¿eh? De hecho, es el primer sitio donde ellas fueron a Rumanía, la primera casa que abrieron fue en ese manicomio. Y lo tuvieron que dejar. Y además, ¿sabéis a quién atendían? Les pidieron que atendieran, que se metieran en el manicomio, porque los locos y las locas estaban sueltos. Vamos, sueltos, suena fatal, ¿no? Porque son personas, parece como que quedan los atados, pero libres del todo. Y tenían hijos. Tenían hijos, porque claro, un hombre y una mujer pueden tener hijos. Y tenían hijos. Entonces,
¿no? Nacían hijos en el manicomio, entonces los separaban, los metían en una sección especial para los niños y eran lo que cuidaban estas misioneras de la caridad. Lo primero que fueron a Rumanía. Lo tuvieron que dejar porque es que los pobres hombres estos se les metían en casa todo el tiempo y entonces es que no nos dejan rezar, es que nos roban la ropa, es que no... Entonces tuvieron que irse porque no podían tener un poquito de independencia. Bueno, pero en la cárcel, para la Madre Teresa, la cárcel no era simplemente un lugar de 4 con rejas, ¿verdad? Aquellos que han perdido la fe y la esperanza en su vida, los pecadores que no se arrepienten, los que están bajo el poder del demonio, los que conducen a otros al pecado, al error o a la confusión, los ateos, los que yerran, los que viven en confusión o duda, los que son tentados, los ciegos espirituales, los débiles, laxos o ignorantes, aquellos que todavía no han recibido la luz de Cristo, esos viven en la cárcel. Nunca olvidaré una ocasión en que tuve la oportunidad de visitar a uno de esos hogares a lo que los niños envían los padres ancianos, un hogar de ancianos, y tal vez se olvidan de ellos. Me di cuenta de que tenían de todo, cosas muy bonitas, pero la gente no paraba de mirar hacia la puerta. No vi sonreír a ninguno de esos ancianos. Hablé con la hermana que cuidaba de ellos, que no era de las misioneras de la caridad, y le pregunté, ¿cómo es posible? ¿Por qué esta gente que lo tiene todo aquí no para de mirar hacia la puerta? ¿Y por qué no sonríen? Estoy tan acostumbrada a ver las sonrisas de nuestra gente que aquí me llamó la atención. Aquí, en mi casa, hasta los moribundos sonríen. Y esa monja me contestó, ocurre lo mismo casi todos los días. Viven con la esperanza de que un hijo o una hija vengan a visitarles. Y están dolidos porque se les ha olvidado. Tal vez en nuestras familias haya alguien que se siente solo, enfermo, preocupado y pasa por dificultades. A lo mejor podríamos visitarles. Bueno, pues ahí está, ¿no? Son cosas prácticas que podemos vivir. Y la última, enterrar a los muertos. ¿Qué puedo contar yo de enterrar a los muertos? Pues puedo contar que en Etiopía tienen la casa más grande que las misioneras de la caridad atienden en el mundo. Está en Addis Abeba. Se llama Sediskilo, que se llama 6 kilos en castellano. Sediskilo. Es una casa... Es que a mí me entusiasma esa casa. Si yo pudiera, me quedaba a vivir allí para siempre. Hay 2.000 enfermos durmiendo. 2.000 personas de la calle durmiendo. Enfermos de tuberculosis, enfermos absolutamente terribles, niños con lesión cerebral, niños abandonados, niños... Ahí es donde vi cómo tiraban los niños. Niños para la adopción, 2.000. Y luego vienen a comer otros 1.000. Todos los días. Bueno, pues ahí es raro que en una semana no se mueran 2 o 3, porque los moribundos que van allí son moribundos. Es impresionante el trato que hacen con el muerto. Todos los trabajadores que tienen las hermanas allí, todos los voluntarios se ponen alrededor del muerto, le van cambiando de ropa sin que nadie vea nada de indignidad. Lo hacen con una pulcritud, con una limpieza. Es precioso. Y se ponen a rezar. Y durante todo el tiempo están rezando todos juntos y cantando por aquel muerto. Es alucinante. Yo se lo dije a las hermanas. Cuando me voy a morir me traen ustedes aquí. Porque yo quiero morir así. Las obras de misericordia. Para la Madre Teresa la mayor pobreza está en la pérdida de dignidad. Bueno, puedo alargarme más. Las obras de misericordia espiritual, estas son más sencillas y son más claras, ¿no? Enseñar al que no sabe. Ellas no son colegios, no tienen enseñanza, no tienen eso, pero enseñar a vivir. Muchos de esos niños que ellas tienen, se les enseña a vivir como personas y a crecer y a madurar como personas en las casas de las misiones de la caridad. Fijaros, Madre Teresa decía, yo creo que he hecho la labor bien cuando uno de estos niños, al volver del colegio, le dice a sus amigos, me voy a casa,
y no dice, me voy con las monjitas o me voy al orfanato. Me voy a casa. Porque las monjas de la Madre Teresa no dan clases, no son maestras, no son profesoras, pero tienen que ser madres, que enseñan a amar, que enseñan a querer. Enseñar al que no sabe, pues enseñar a vivir con dignidad y con honradez. Dar buen consejo al que lo necesita. Os puedo contar la anécdota. ¿Os acordáis que había un obispo en Madrid que se llamaba don Eugenio Romero Pose? Fue obispo auxiliar de la diócesis de Madrid hasta que murió de cáncer. Una vez me llama y me dice, oye, José María, mañana te toca decir la misa. Entonces iba todos los días a decir la misa a casa de las hermanas de la Madre Teresa del Paseo de la Ermita del Santo. Y me dice, ¿vas mañana? Y digo, sí. Y dice, pues no vayas mañana que me toca a mí, que yo voy a ir. Si tú me dejas, me decía el pobre, que era más bueno. Me decía, si tú me dejas, yo voy mañana y tú no hace falta que vayas. Digo, hombre, pues yo no le tengo que dejar, usted es obispo, yo soy cura, pues a sus órdenes mi general. Y luego, si ve, porque si encima va el obispo, pues le tengo que recibir, ¿no? Parece que... bueno, pues hasta. Entonces, cuando celebró la misa me dice, si me esperas 10 minutos, me llevas al obispado en tu coche y tengo que hablar con las monjas. Y se metió en la clausura de las monjas, habló con ellas y ahí luego se metió en el coche y la llevé al obispado. Me dice, ¿sabes una cosa? Es que yo cuando tengo una cosa que no sé qué hacer, vengo a las de la Madre Teresa a preguntarles, a decirles lo que me pasa, a oír su consejo. Me ayuda tanto lo que me dicen. Bueno, pues me dijo don Eugenio Romero Pose, no es mío. Cuando alguien está con ese sentido de Dios, cuando alguien está tan imbuido de Dios, da consejos que nosotros ni podemos imaginar y nos abre luces que nos hacen entender. Pues las hermanas aconsejaron a don Eugenio Romero Pose y a tantas personas que se acercan, ¿verdad? Ahí en las películas de la Madre Teresa se ve a parejas que le preguntan a la Madre Teresa, madre, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Y uno dice, pero ¿cómo le pregunta a una pareja, un matrimonio, unos novios a la Madre Teresa, que al fin y al cabo es monja? Pero es que la Madre Teresa habla del amor. Y ella sabe lo que es entregar su vida por amor. Corregir al que se equivoca. Y en esto la Madre Teresa no era blandita, porque tenía forma de pasita, así pequeñita, arrugada, y parecía una pasita. Pero blanda no era. Desde luego no era dulce de leche. Era una mujer recia. Y un ejemplo es, la Madre Teresa fundó muchas cosas que seguramente ustedes no saben. Fundó a las misioneras de la caridad, que son las conocidas con el Susari. Pero hay una rama contemplativa, Hay una rama contemplativa. Hay monjas que van vestidas con Susari y que están en conventos de clausura, Y se dedican a la oración y al sacrificio. También, fundadas por ella y la hermana Nirmala, que es la sucesora de la Madre Teresa. Después fundó a los hermanos misioneros de la caridad. Hermanos, no padres, hermanos. Ellos cumplen su papel también trabajando como las misioneras de la caridad. Luego vino el padre Joseph y fundó a los padres misioneros de la caridad, que son sacerdotes religiosos. Viven en comunidades y son religiosos. Luego fundó al movimiento de laicos de las misioneras de la caridad, que son seglares, que quieren vivir la espiritualidad de la Madre Teresa en su vida laical. Y luego fundó la de los enfermos, un movimiento para enfermos, que a la Madre Teresa le gustaban y la quería especialmente. Estos tienen la obligación, son enfermos crónicos, no vale tener un catarro, ¿verdad? Es un enfermo crónico, que se compromete a rezar, a cada uno del que se inscribe se le adjudica una casa de la Madre Teresa, del mundo. Y todos sus sufrimientos, enfermedades, limitaciones, las tiene que ofrecer por esa. La Madre Teresa tenía una seglar que vivía en Bélgica, que ella le llamaba mi otro yo. Dice, yo soy la parte activa y ella es la parte que se entrega. Y si yo soy eficaz en mi trabajo es porque esa enferma está ofreciendo sus dolores, sus sufrimientos, sus limitaciones por mí. Y luego fundó este movimiento del que ha hablado don Miguel Antonio, ¿verdad? El movimiento Corpus Christi para sacerdotes diocesanos, que es un movimiento que funda ella para ayudar a los sacerdotes diocesanos que están especialmente
unidos a esa espiritualidad, a vivir su sacerdocio a través de esa espiritualidad, pero sin dejar de ser curas de la diócesis, ¿vale? Bueno, pues yo no sé por qué cuento esto. A ver, sí. Un hermano de estos, un hermano misionero de la caridad, le viene a la Madre Teresa y dice: madre, me ha dicho mi superior que los leprosos ya no son mi trabajo, que me voy a ir a un sitio con niños pequeños. Entonces, madre, usted sabe lo que yo hago con los leprosos, la labor que yo hago, cómo me comprenden, cómo les comprendo. Entonces, claro, madre, yo me gustaría que usted hablara con mi superior y que le dijera que realmente mi vocación es servir a los leprosos, a los que he dedicado tanto tiempo. Y la Madre Teresa, cuando acaba, le dice: muy bien, hermano, pero su vocación, ¿sabe cuál es? Saciar la sed de Cristo, no es cuidar de los leprosos. Usted sacia la sed de Cristo con los leprosos y ahora con los niños, y obedezca. Porque si no obedece, no será ni misionero de la caridad, ni hará bien su trabajo. Corregir al que yerra, de tonterías, las mínimas. Perdonar al que nos ofende. Perdonar al que nos ofenden. Siempre cuenta la Madre Teresa de aquel hombre que está en Estados Unidos muriéndose, un chaval joven que se está muriendo de droga, por causa de la droga, y decía una hermana: madre, es que no se quiere morir, es que este tío está muriéndose y no se muere. Y dice, entonces la Madre Teresa se acercó y dice: pero chico, ¿por qué te cuesta tanto irte al cielo? Y me dice: madre, ¿cómo voy a irme al cielo si a mi padre hace 10 años que no le veo y no le he pedido perdón por todo lo que le he hecho? Inmediatamente la madre localizó al padre, hizo que viniera, le pidió perdón y se murió. Perdonar al que nos ofende. La Madre Teresa enseña que el perdón es, y de hecho, el perdón es el mayor don de Dios. Las misioneras de la caridad se confiesan todos los jueves. Todas las monjas se confiesan todos los jueves. La Madre Teresa iba de viaje y se confesaba con el cura que se confesaban las monjas de ese sitio, si era jueves. Es verdad que en algunos sitios se confiesan los viernes porque el cura no va el día jueves, entonces tienen que esperar, pero normalmente lo intentan hacer el jueves, porque el perdón de Dios es un don maravilloso para ellas, para poder vivir bien en la entrega que tienen que vivir. Tercera cosa que hay que confesarse con frecuencia. Es muy importante confesarse con frecuencia. Nos ayuda a todos mucho. Consolar al triste. Consolar al triste. Pues es continuo. Quiero decir, cuando uno vive en esas situaciones límites de horror, está uno continuamente consolando. Y a las camitas de los niños se acercan para darles alegría. Son niños que han perdido todo, a veces incluso partes de sus cuerpos, y les hacen sentirse felices. Es impresionante estar en Sierra Leona viendo a un tío, perdón por el odio, que yo le veo que por debajo de la manga le sale una cicatriz de unos 22 años. Y le digo: bueno, ¿y esa cicatriz cómo te la haces? Esto no es nada. Y se quitó la camisa de ¡buh! La cicatriz era todo el cuerpo. En la guerra de Sierra Leona le rajaron entero. Las misioneras de la caridad, 4 de ellas murieron en esa guerra, 4 de ellas fueron asesinadas. Las misioneras de la caridad le cogieron, le cosieron. Ese hombre está feliz, es feliz, y sabe perdonar, y ha querido perdonar. Saben que han matado a 4 monjas en Yemen. Las mataron hace 3 meses, no me acuerdo ya. La casa se ha abierto. Otra vez, ahí hay otras monjas. En Yemen hay 4 casas, he dicho así, a lo mejor son 3, pero yo creo que son 4. Se cerró esta, que fue atacada, y la han vuelto a abrir. Porque no pueden dejar de atender a aquellos pobres que estaban ahí. ¿Vale? Eso es perdonar. Eso es consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Pues les aseguro que los pobres a veces no son tan agradecidos como nos gustaría. Y van a sus casas exigiendo, y van a sus casas y piden, y ellas aguantan con paciencia y miran otra vez
y venga otra vez, y venga otra vez, y les llevan al médico, y les... Es impresionante el ejercicio de la paciencia. Y lo último es lo más importante, rezan mucho por nosotros. Rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Las misioneras de la caridad, cuando en el año 72, en el capítulo general, la Madre Teresa les juntó a todas las superioras y tuvieron ese capítulo general, oyó una protesta. Madre, en nuestras casas ya no podemos más. Estamos todo el día trabajando. Estamos todo el día peleando. Es que estamos agotadas. Por Dios, es que trabajamos en la calle, volvemos, tenemos que hacer las cosas de la casa, atender a los enfermos de la casa. Tenemos que hacer algo. Y la Madre Teresa les dijo, bueno, pues piensen qué es lo que podemos hacer y me lo dicen. A los 2 días vinieron y le dijeron, madre, ya lo hemos pensado. Hemos pensado que lo que tenemos que hacer es dedicar 1 hora más a la oración. Y desde entonces tienen 1 hora de adoración más todas las tardes. Yo hubiera preferido dormir la siesta. Para el cansancio, digo, pues la siesta. Pues no, ellas dicen adoración. Entonces, todos los días, en todas las casas desde entonces, tienen 1 hora de adoración por las tardes para poder descansar en Cristo. Rezan como verdaderas religiosas de vida contemplativa, y ofrecen su vida a Dios por todos nosotros. Pues ya está, ¿no? Ya está bien, ya he cumplido la hora. Siga. No se preocupe. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo los números exactos no me los sé, pero son alrededor de 7.000 monjas, ¿vale? Son alrededor de 7.000 monjas. ¿Cuántas casas tienen? No tengo ni idea ahora mismo, no lo sé. En España tienen 5, que son Barcelona, Badalona, Madrid, que tienen 2, en Puente de Vallecas, bueno, no, más bien ese es Entrevías, y el Paseo de la Ermita del Santo, y Murcia, esas 5. ¿Qué más? Luego, tienen vocaciones, gracias a Dios tienen bastantes vocaciones, y perdón por lo que voy a decir, comparado con otras órdenes religiosas, tienen muchas vocaciones, pero han bajado también mucho. De hecho, hasta hace como 10 años, abrían 1 casa cada mes, en algún sitio del mundo. 1 casa cada mes, todos los meses. Hasta hace 10 años, la hermana prima, que es ahora la superiora general, dijo que ya no podían seguir ese ritmo, porque ya no tienen tal cantidad de vocaciones como para cada mes abrir una nueva casa. Sin embargo, sí tienen. Ahora mismo en Madrid hay 3, 6 y 2, son 8 aspirantes. Y esta mañana me ha dicho una de las hermanas que en agosto entran 2 aspirantes más de Madrid. Entonces, sí que es verdad que tienen ahí vocaciones, que van teniendo vocaciones, ¿vale? De España hasta hace muy poquito había unas 45 monjas. Ahora, con estas aspirantes ya son un poquito más, no sabría decirte ahora mismo cuántas. Donde más tienen, evidentemente, es en la India. En la India están en todas partes, y sobre todo Calcuta es donde más tienen. La primera casa que abrieron fuera de la India es en Venezuela. Allí abrieron, fijaros, Venezuela. Y la abrió la que fue la sucesora de la Madre Teresa de Calcuta, la Sister Nirmala, fue la primera superiora de aquella casa. Y eso. Luego, los hermanos misioneros de la caridad son alrededor de 400, los padres misioneros de la caridad es una cosa ridícula, son 37, las contemplativas son unas 200, 300 religiosas, y los enfermos no tengo ni idea, y los laicos tampoco. ¿En España hay contemplativas? No, contemplativas hay, como son tan pocas, hay en pocos sitios, ¿vale? Hay en Calcuta, hay en Roma, hay en la India hay varios, hay en Inglaterra, yo creo que hay en París, yo creo, pero no hay en París, miento, no. Hay en Cuba, que las vi yo el año pasado cuando estuve en Cuba, hay una casa, en Cuba solo en Cuba tienen 15 casas. Y una de ellas es contemplativa. En Los Ángeles tienen otra casa contemplativa. En Nueva York tienen otra casa de monjas contemplativas.
Sí, es muy acordando sobre la marcha. Tienen 15 casas. Tienen 15 casas. Tienen en La Habana, tienen una, en Casablanca, un barrio de La Habana que se llama Casablanca. Allí, por ejemplo, como no hay pobres, porque el Estado impide que haya pobres, porque son todo el mundo rico y el Estado se encarga de que quien no tenga nada viva bien, pues entonces no pueden tener enfermos en sus casas ni pobres, porque si tuvieran pobres, indicaría que había pobres. Y como no hay pobres, no pueden tener pobres. Entonces ellas allí lo que hacen es estar para atender a los enfermos en sus casas. Entonces ellas se dedican a visitar. Bueno, asistencia es visitar a los pobres en sus casas. No los pueden tener en la casa de ellas, pues van a la casa donde viven estos pobres, enfrente de donde están viviendo en una ciudad que se llama Cárdenas. En la ciudad de Cárdenas ahí tienen una casa, y enfrente vivía un tío, un hombre que debería tener unos 70 años, que le limpiamos la casa. Era una habitación, pues, desde esa pared, desde esas puertas hasta para acá. Esto era donde él vivía, eso es todo. Ahí tenía su cama, ahí tenía un orinal, y ahí tenía todo. Es lo único que tenía. Bueno, pues lo limpiamos todos. El colchón era asqueroso, porque todos lo hacían encima. Todo lo hacía en la habitación aquella. Todo. Y ahí, pues una vez al mes, le limpian la habitación, la atienden. En las contemplativas hay poquitas, pero bueno, están en varios sitios. Las contemplativas están en Santiago de Cuba, en donde está la Virgen del Cobre. En el santuario de la Virgen del Cobre están las religiosas contemplativas. Perdón, ¿y el voluntariado cómo funciona? El voluntariado, bueno, saben que las monjas de la Madre Teresa no pueden pedir, tienen prohibido pedir. Si, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, ¿vale? En esta parroquia se decide, vamos a hacer una colecta para las monjas de la Madre Teresa para sus necesidades. Y ustedes le llevan a la casa de la Madre Teresa, tenga, 3.000 euros que hemos conseguido en la colecta. ¿Qué hemos pedido para usted? Preguntan, ¿cambio para nosotras? No lo queremos. Nosotros no podemos aceptar algo si el argumento es para ayudarnos a nosotras. Ustedes piden para los pobres, vamos a ayudar a los pobres, sacan 3.000 euros, y entonces dicen, pues los vamos a dar a las de la Madre Teresa porque son pobres. Entonces sí, porque no han pedido para ellas, han pedido para los pobres. ¿Explico la diferencia? Ellas, entonces, no pueden pedir tampoco voluntarios. Eso es todo, la economía, todo lo que necesitan, no pueden pedir voluntarios. Entonces, ellas viven de los voluntarios que van. Entonces tú vas y te ofreces, hermana, ¿qué hace falta? Yo puedo venir todas las mañanas, yo puedo venir por las tardes, yo puedo venir un día a la semana, yo puedo estar una noche para dormir con los enfermos del SIDA, o yo puedo una vez al mes, o yo puedo hoy, póngame, entonces te ponen a cortar manzanas, o a pelar patatas, o a limpiar los cuartos de baño, o a lavar las sábanas, o yo qué sé, o a cuidar a niños enfermos, yo qué sé, ¿no? No, las de la Madre Teresa le aseguro a usted que no. Las de la Madre Teresa yo le aseguro que no. Las de la Madre Teresa no venden nada y no bordan si no se guardan. Sí. Ustedes ven el sari de las monjas y es divertidísimo porque lo tienen todo remendado. Lo tienen todo remendado, es una cosa... yo no tengo conciencia de que ellas... Sí. Bueno, pero serán de otras monjas, ellas no venden. Otra cosa, alto, puede ser que las mayores o algo así puedan estar cosiendo, o las contemplativas pueden dedicarse a esto, entonces, pero vender como tal no, sino que, por ejemplo, rosarios. Los rosarios lo hacen los leprosos. Los leprosos de sus casas hacen rosarios. El rosario que yo tengo me lo hizo lo traigo de allí, de los leprosos. Los saris los hacen los leprosos. Las leproserías de las Madre Teresa y de los hermanos tienen tejares para hacer telares para hacer los saris. Saben que no tienen lavadoras en sus casas, ¿no? Y que hay que lavarlo todo a mano. Y eso es. Bueno, ya está bien, ¿no?